El sonido del vidrio rompiéndose fue lo primero que escuché esa mañana. Me levanté de un salto del sofá, donde estaba tomando mi café, y corrí hacia la ventana. Afuera, la casa de mi vecina estaba envuelta en humo oscuro. El fuego había comenzado en algún lugar del techo, y el viento otoñal lo avivaba con furia. Mi corazón latía con fuerza mientras veía cómo las llamas devoraban lo que hasta hace un instante era su tranquila casa. No sabía qué hacer. Salí corriendo por la puerta, pero mi vecina ya estaba fuera, llorando, con el rostro manchado de ceniza. Alguien ya había llamado a los bomberos, pero la desesperación en el aire era palpable. Me acerqué para tratar de calmarla, pero en realidad no tenía palabras. Solo observé impotente mientras el fuego seguía consumiendo su hogar, sintiendo una extraña mezcla de angustia y desconcierto. En cuestión de minutos, la situación se sintió surrealista, como si el tiempo se hubiera detenido mientras veíamos cómo algo incontrolable sucedía ante nuestros ojos. De vuelta en casa, después de que los bomberos controlaron el incendio, el eco de lo ocurrido seguía resonando en mi cabeza. Algo se había roto en mí esa mañana, una sensación de vulnerabilidad que no podía ignorar. Intenté distraerme, pero la chispa de la inquietud ya estaba encendida. Caminé por mi casa, buscando algo que hacer, algo que pudiera arreglar. Y entonces lo recordé: el timbre roto. Había estado fallando desde hacía semanas, pero en la vorágine de la rutina lo había dejado pasar. Esa misma tarde decidí que ya era hora de solucionarlo. Hice una llamada rápida a un electricista que me recomendó una vecina hace tiempo. Se llamaba Pedro, un nombre que no sonaba familiar, pero en ese momento no me importaba. Solo quería que alguien viniera y pusiera orden en mi casa, o al menos en esa pequeña parte de ella. Un par de horas después, Pedro llegó. Yo aún estaba algo afectada por la mañana, con los nervios a flor de piel. Al abrir la puerta, lo primero que noté fue su tranquilidad, una calma en su forma de moverse que parecía desentonar con el caos interno que yo sentía. Lo invité a entrar, señalando el timbre como la causa de la visita. Nuestras manos se rozaron brevemente cuando le entregué las herramientas, y en ese instante, una ola de emociones extrañas me invadió. Ni siquiera sabría describirlo, pero algo en su presencia me sacudió. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Sin pensarlo, casi por inercia, nos besamos. Apenas duró un segundo, y en el momento en que sucedió, todo se congeló. Me retiré de inmediato, tan sorprendida como él. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio se hizo pesado, casi insoportable, pero no había vuelta atrás. El día siguiente comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano, hice café y traté de dejar atrás lo que había pasado la mañana anterior. El fuego en casa de mi vecina ya era cosa del pasado. Los bomberos lo habían controlado a tiempo, y aunque su casa quedó dañada, no hubo víctimas. Sin embargo, dentro de mí algo no se sentía igual. Era como si el incendio hubiese encendido algo más profundo. Intenté enfocarme en mis cosas: el trabajo, los pequeños pendientes del hogar, todo lo que pudiera ocupar mi mente. Pero cada vez que pasaba cerca del timbre, recordaba a Pedro. Ese beso repentino seguía dándome vueltas en la cabeza. ¿Cómo había ocurrido? ¿Por qué? Ni siquiera lo conocía, y aún así, algo en ese momento había hecho que todo explotara de manera inesperada. Esa tarde, Pedro volvió para terminar de arreglar el timbre. Yo esperaba que todo fuera simplemente profesional, sin mayores incidentes. Cuando llegó, su actitud era la misma: tranquilo, metódico. Se puso a trabajar de inmediato, como si el beso del día anterior nunca hubiese ocurrido. Pero para mí, la tensión era palpable. No sabía qué decirle, así que opté por lo más sencillo: no decir nada. Lo dejé trabajar mientras yo me ocupaba de mis tareas, pero no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, aunque ambos fingíamos que no. Intentaba concentrarme, pero mis pensamientos siempre volvían a él. Después de una hora, terminó su trabajo. Me explicó brevemente lo que había hecho, su tono distante pero cortés.
Cuando terminó de hablar, me miró a los ojos por un breve instante y por un momento pensé que iba a mencionar lo ocurrido, pero no lo hizo. Quizá, como yo, también prefería evitarlo. Cuando se fue, la casa volvió a sumirse en el silencio habitual. Pero esta vez, el silencio no era reconfortante. Pasaron algunos días desde que Pedro terminó el trabajo, y aunque traté de no pensar en lo ocurrido, su imagen seguía rondando mi cabeza. No era simplemente el beso. Era todo lo que no habíamos dicho, todo lo que flotaba en el aire cada vez que estaba cerca. Pero mi vida seguía adelante. Me dije a mí misma que era un momento extraño, algo que podía olvidarse. Una tarde, mientras revisaba correos y organizaba papeles, el timbre sonó. Mi corazón dio un pequeño vuelco y no pude evitar sonreír ante la ironía. El mismo timbre que Pedro había arreglado ahora anunciaba su llegada. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, ahí estaba él, sosteniendo una pequeña caja de herramientas. Pasaba por la zona y pensé que podría echarle un último vistazo al timbre para asegurarme de que todo esté bien, dijo con esa voz tranquila que yo ya conocía. No supe si estaba diciendo la verdad o simplemente buscaba una excusa para volver, pero tampoco quise preguntar. Lo invité a pasar, y mientras él revisaba el timbre, me ofrecía prepararle un café. Él aceptó, y pronto nos encontramos sentados en la pequeña mesa de la cocina, el silencio entre nosotros más denso que nunca. La taza de café frente a mí parecía ser la única barrera entre nosotros, una barrera que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Empezamos a hablar, esta vez con menos reservas. Me contó sobre su infancia en una ciudad pequeña, como siempre había querido construir cosas con sus propias manos. Yo escuchaba atentamente, sin interrumpir, sintiendo cómo poco a poco esa distancia entre nosotros empezaba a desvanecerse. En un momento, mientras él hablaba, hice algo que ni siquiera pensé. Levanté la mano y, casi sin darme cuenta, la apoyé sobre la suya. Fue un gesto suave, nada planeado, pero lo suficientemente significativo para que él dejara de hablar de golpe. Nuestras miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. No fue un beso planeado. De hecho, ni siquiera estoy segura de quién se movió primero. Fue como si ambos supiéramos que ese momento llegaría, aunque ninguno de los dos lo hubiera pedido. Nos inclinamos el uno hacia el otro, y nuestros labios se tocaron de una forma que no necesitaba explicación. No hubo palabras, ni promesas, solo el instante en que todo se volvió confuso y claro a la vez. Cuando nos separamos, la realidad volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez sin la incomodidad de antes. Nos miramos durante unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Después de ese segundo beso, todo cambió, aunque al mismo tiempo nada parecía haberlo hecho. El día siguió como cualquier otro, pero cada vez que pensaba en ello, sentía un pequeño giro en el estómago. Pedro no volvió a mencionarlo, ni siquiera en los días siguientes. Yo tampoco. Tal vez porque ambos sabíamos que ponerle palabras a lo que había ocurrido sería demasiado. Era más fácil pretender que todo seguía igual. Sin embargo, lo que no dijimos comenzó a pesar. La siguiente vez que Pedro vino a revisar otro detalle en la casa, la tensión era palpable, pero no incómoda. Era como si algo estuviera por suceder, algo que los dos intuíamos, pero que ninguno se atrevía a concretar. Lo dejé trabajar en silencio, caminando de una habitación a otra, tratando de concentrarme en cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada. Revisaba viejas revistas, ordenaba los estantes, pero en el fondo sabía que todo esto era una distracción. Cada vez que escuchaba un pequeño golpe de las herramientas o el sonido de sus pasos, mi atención volvía a él. En un momento, después de terminar su trabajo, Pedro se quedó de pie en la entrada de la sala, mirándome con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de incertidumbre y algo más, algo que no podía descifrar del todo. Por primera vez, fue él quien rompió el silencio. «No sé si debería decir esto», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Pero me cuesta dejar de pensar en lo que pasó. Sentí cómo mi corazón se aceleraba.
Yo también había estado pensando en ello, por supuesto, pero escucharlo decirlo en voz alta lo hacía real de una manera que no esperaba. Me acerqué un poco, buscando algo en su mirada que me diera alguna pista de cómo continuar. Yo tampoco, le respondí, tratando de mantener mi voz firme, aunque por dentro estaba llena de dudas. Nos quedamos ahí, frente a frente, sin saber qué hacer con la confesión que acabábamos de hacer. Era extraño, porque hasta ese momento todo había sido silencioso, sin palabras, solo acciones y miradas. Ahora, con las palabras flotando en el aire, la situación se sentía más frágil, más vulnerable. «Esto no está bien, ¿verdad?», dijo finalmente, rompiendo la tensión con una pregunta que no necesitaba respuesta. No lo estaba. Ambos lo sabíamos. Pero no era tan simple como decir no y seguir adelante. Había algo más en juego, algo más profundo que ni él ni yo podíamos ignorar. Quise responder, decir algo que aliviara la tensión, que aclarara la situación, pero me di cuenta de que cualquier palabra solo complicaría más las cosas. «No tiene que ser complicado», dije al fin, sabiendo que, en realidad, ya lo era. Él asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo, pero al mismo tiempo, en sus ojos, veía la lucha interna. Tal vez esperaba que yo le dijera que todo estaría bien, que esto era solo un desliz momentáneo, pero la verdad era que ni yo misma sabía qué era. Pedro empezó a recoger sus herramientas y el silencio volvió a envolvernos. Pero esta vez, no era el silencio tranquilo de antes, era uno cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Quise detenerlo, decirle que se quedara un poco más, que habláramos, que aclaráramos todo. Pero algo en mí no lo permitió, quizá por miedo a enfrentar lo que realmente estaba pasando entre nosotros. Cuando finalmente se fue, la casa se sintió vacía de nuevo, pero no de la manera en que lo había estado antes. Ahora, cada rincón, cada habitación, parecía estar impregnada de los recuerdos de esos momentos compartidos, de los silencios y las miradas. Me quedé en la sala, mirando por la ventana cómo el día se desvanecía en la tarde, preguntándome en qué momento todo se había vuelto tan complicado. No podía dejar de pensar en su expresión antes de irse. Parecía preocupado, como si también estuviera intentando entender lo que ocurría. Pero en su partida sentí que había algo más, algo que no se había dicho, algo que él tampoco estaba dispuesto a admitir. Esa noche me costó dormir. Mi mente daba vueltas, recordando cada detalle, cada palabra no dicha, cada gesto. Intentaba convencerme de que esto era solo una etapa, que pasaría, que pronto todo volvería a la normalidad. Pero, en el fondo, sabía que la normalidad, tal como la conocía, ya no existía. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y silencio. Después de nuestra última conversación, parecía que Pedro y yo habíamos llegado a un punto sin retorno, aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta. Él no volvió a mi casa durante unos días, y, aunque intentaba mantenerme ocupada, cada vez que escuchaba el timbre o el teléfono, un nudo se formaba en mi estómago, esperando que fuera él. Finalmente, una tarde, mientras estaba en la cocina organizando unos papeles, sonó el teléfono. Al descolgar, escuché su voz al otro lado, más seria de lo habitual. «¿Puedo pasarme por tu casa más tarde?», me preguntó sin rodeos. No había nada en su tono que indicara que se trataba de un simple trabajo. Algo en su voz me hizo saber que esta visita sería diferente. Le dije que sí, sin pensarlo demasiado. Cuando llegó esa tarde, la atmósfera era completamente distinta. Ya no había pequeños gestos de cortesía ni conversaciones triviales. Apenas cruzamos algunas palabras mientras lo dejaba entrar y él se dirigía a la sala. Noté que se movía con más cautela, como si estuviera tomando cada paso con cuidado, sopesando lo que iba a decir. Nos sentamos en el sofá, frente a frente, y lo supe. Era el momento en que íbamos a enfrentarnos a la realidad. Pedro no era el tipo de persona que dejaba las cosas a medias,
y su expresión lo dejaba claro. La incomodidad del silencio comenzó a crecer entre nosotros hasta que él, finalmente, habló. «He estado pensando mucho en lo que está pasando entre nosotros», dijo, con la mirada fija en sus manos, como si fuera incapaz de mirarme a los ojos en ese momento. «No puedo dejar de pensar que esto no tiene sentido, que no deberíamos estar aquí, en esta situación». Me tomó un momento asimilar sus palabras. No era algo que yo no supiera, pero escucharlo decirlo en voz alta lo hacía mucho más real. Quise responder de inmediato, decirle que estaba de acuerdo, que lo mejor era dejar todo esto atrás. Pero las palabras no salían de mi boca. «Sé que lo que pasó fue inesperado», continuó él, levantando la vista finalmente para mirarme. «Pero no puedo seguir así, fingiendo que esto no nos está afectando». Asentí, sabiendo que tenía razón, pero sintiendo una extraña tristeza en lo que él estaba diciendo. Habíamos cruzado una línea y ya no había manera de deshacer lo que habíamos hecho. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era estar de acuerdo con él, aunque algo dentro de mí se resistía a dejarlo ir. «No sé qué decir», admití finalmente, rompiendo el silencio que se hacía cada vez más pesado. «Lo único que sé es que esto ha cambiado todo y no sé cómo manejarlo». Nos quedamos en silencio por unos segundos. Ambos sabíamos que estábamos buscando una salida, una forma de cerrar este capítulo sin hacer más daño. Pero la verdad era que, sin importar lo que dijéramos, algo ya se había roto entre nosotros, y tratar de arreglarlo no sería sencillo. «No quiero que esto termine mal», dijo él, casi en un susurro, con una vulnerabilidad que no había visto antes en él. «Pero siento que no hay otra opción. No podemos seguir pretendiendo que esto es algo normal». Sentí un nudo en la garganta. Sabía que tenía razón, pero la parte más difícil era aceptar que lo que habíamos compartido, aunque pequeño, había sido significativo. Lo miré a los ojos, buscando algo que pudiera decir para alivianar la situación, pero no lo encontré. «Quizá lo mejor es dejarlo aquí», dije finalmente casi sin pensar. «Dejarlo antes de que empeore». Pedro asintió lentamente, como si estuviera de acuerdo, pero su expresión me decía que también estaba luchando con sus propios pensamientos. Ambos estábamos atrapados en algo que no entendíamos del todo, y la única manera de liberarnos era aceptarlo y seguir adelante. Se levantó del sofá y comenzó a recoger sus cosas, en silencio, como si las palabras ya no tuvieran sentido. Lo seguí hasta la puerta, observando cómo sus movimientos eran lentos, casi vacilantes. Justo antes de salir, se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos por última vez. «Gracias por todo», dijo, y su voz se rompió un poco al final, como si las emociones que estaba conteniendo estuvieran a punto de desbordarse. Yo solo asentí, incapaz de decir más. Lo vi alejarse, y cuando la puerta se cerró, me quedé de pie en el mismo lugar, sintiendo el peso de todo lo que había pasado entre nosotros. No era solo lo que habíamos hecho, sino todo lo que no habíamos dicho, todas las emociones que habíamos dejado suspendidas en el aire. Me senté en el sofá, observando el lugar vacío que Pedro había dejado. La casa se sentía más grande y más vacía que nunca. Los días después de que Pedro se fue fueron extrañamente silenciosos. El eco de sus últimas palabras seguía resonando en mi cabeza. «Gracias por todo». No sabía exactamente qué significaban, o si había más detrás de esa simple frase. Me sentía atrapada en un bucle de pensamientos no resueltos, como si algo se hubiera quedado suspendido en el aire, sin cerrar, sin una conclusión definitiva. El día después de su partida, revisé los pequeños detalles de la casa que él había arreglado. Todo funcionaba perfectamente, pero no podía evitar la sensación de que algo más profundo estaba roto, algo dentro de mí. Había un vacío que no sabía cómo llenar. El hecho de que no hubiera visto ni escuchado de Pedro desde entonces solo aumentaba esa sensación de incomodidad. Una tarde, mientras caminaba por la sala, me detuve frente a la ventana. El cielo estaba nublado,
y la luz tenue del atardecer hacía que todo se sintiera más gris de lo habitual. Me senté en el sillón, mirando el exterior sin realmente verlo. Los recuerdos de lo que habíamos compartido seguían llegando a mi mente, pero esta vez con más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba realmente para él? ¿Fue solo una confusión momentánea para ambos? ¿O había algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a admitir? Me preguntaba si él, al igual que yo, seguía dándole vueltas a todo lo que no se dijo, a todo lo que quedó en el aire. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Mi corazón dio un brinco, como si esperara que fuera él, pero al contestar, solo era una llamada rutinaria, algo sin importancia. Colgué y me reí de mi propia ingenuidad. ¿De verdad esperaba que Pedro llamara? Después de todo lo que habíamos dicho, después de cómo se había ido, parecía improbable. Pero esa pequeña parte de mí seguía aferrándose a la posibilidad. Decidí salir de casa, tomar un poco de aire fresco. Necesitaba despejar mi cabeza. Caminé por el parque cercano, viendo cómo las hojas comenzaban a caer, anunciando la llegada del otoño. El aire era fresco y ligeramente húmedo. Respirar ese aire me ayudó a aclarar un poco mis pensamientos, aunque la sensación de incomodidad no se iba del todo. Mientras caminaba, recordé algo que Pedro me había dicho una vez, casi en tono casual, pero que ahora resonaba con más fuerza. No siempre podemos controlar lo que pasa, pero podemos controlar cómo respondemos. En ese momento no había pensado mucho en ello, pero ahora esas palabras parecían tener un nuevo significado. Tal vez, después de todo, lo que había pasado entre nosotros no era algo que necesitara una respuesta definitiva. Quizás simplemente había sucedido, y eso era todo. Al volver a casa, me senté de nuevo en el sofá, mirando alrededor. Todo estaba en su lugar, pero el vacío seguía ahí. Me pregunté si alguna vez lograría sentirme cómoda en mi propia casa nuevamente, sin pensar en él, sin recordar cada pequeño detalle de lo que había sucedido. Pero justo cuando pensé que había aceptado la situación, ocurrió algo inesperado. El timbre sonó. Mi primer instinto fue pensar que sería una visita sin importancia, alguien del vecindario tal vez. Pero al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse. Ahí estaba Pedro, parado frente a mí. No sonreía, pero había algo en su mirada, algo que no había visto antes. No dije nada, y él tampoco. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra que pudiéramos decir. Lo que pasó después fue tan inesperado como su aparición. Extendió la mano hacia mí, un gesto simple, casi inocente, pero que cargaba el peso de todo lo que habíamos compartido. Dudé por un segundo, pero finalmente tomé su mano. No sabía qué significaba este gesto, si era un adiós o un nuevo comienzo, y en ese momento no importaba. Pedro me miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que no podía descifrar por completo. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. No quería que terminara así. Esas palabras, tan simples y tan llenas de significado, me dejaron sin respuesta. Quise preguntar qué quería decir con así, pero no lo hice. No estaba segura si quería saber la respuesta o si él mismo lo sabía. Nos quedamos ahí, en la entrada, dos personas que habían compartido algo indefinible y ahora enfrentaban el hecho de que no había una solución fácil. El tiempo parecía alargarse y finalmente, él retiró su mano. No dijo más, no intentó explicar. Simplemente asintió ligeramente y dio un paso hacia atrás, como si estuviera a punto de irse de nuevo. Pero esta vez, su partida no tenía el mismo peso que la primera. Era diferente, porque ahora había un entendimiento silencioso entre nosotros. Lo vi alejarse, y aunque una parte de mí quería detenerlo, la otra sabía que quizás esto era lo mejor. Quizás no había respuestas, y quizás nunca las habría. Tal vez no todo en la vida tiene una explicación clara, y eso estaba bien. Cerré la puerta y me quedé de pie, mirando el lugar donde había estado. Las preguntas seguían ahí, pero, por primera vez en días,
no me sentía abrumada por ellas. En su lugar, había una calma extraña, como si finalmente hubiera aceptado que no siempre es necesario entenderlo todo. Pero mientras me sentaba de nuevo en el sofá, una última pregunta surgió en mi mente, una que no podía ignorar. ¿Esto realmente había terminado? El eco de esa pregunta resonó en el silencio de la casa, dejándome con más dudas que respuestas.